La Guerra de los Tres Reinos, que tuvo lugar entre los años 220 y 280 después de Cristo, fue un período de guerra civil en China tras el colapso de la dinastía Han. El conflicto surgió a raíz de disputas políticas internas, luchas de poder regionales entre militares y revueltas campesinas que desestabilizaron el imperio. La guerra comenzó cuando Cao Cao, un poderoso señor de la guerra, intentó unificar el norte de China bajo su control. Tras su muerte, en el año 220 después de Cristo, su hijo, Cao Pi, forzó la renuncia del último emperador Han y se autoproclamó como el primer emperador del reino de Cao Wei. Al mismo tiempo, surgieron dos facciones rivales: Liu Bei, un pariente lejano de los emperadores Han, que fundó el reino de Shu Han en el oeste, y Sun Quan, quien controlaba la región del sureste y fundó el reino de Wu oriental. Durante la guerra fueron comunes las alianzas estratégicas, las traiciones y las batallas entre estas tres ciudades, siendo una de las más importantes la batalla de los acantilados rojos. En el año 208, Liu Bei y Sun Quan formaron una alianza para derrotar a las fuerzas más numerosas de Cao Cao, impidiendo su unificación de China. El estancamiento duró décadas, sin que ninguno de los tres reinos lograra imponerse. Finalmente, en el año 263 después de Cristo, Cao Wei lanzó una invasión exitosa contra Shu Han, provocando su colapso. En el año 280, la dinastía Jin, que había reemplazado a Cao Wei en 265 bajo el liderazgo de Sima Yan, conquistó Wu oriental, reunificando China y poniendo fin al período de los tres reinos. Las consecuencias y resultados de esta guerra incluyeron la reunificación de China bajo la dinastía Jin, pero también años de devastación económica, un poder central debilitado y aproximadamente 34 millones de muertes en los 60 años que duró el conflicto, lo que la convierte en la cuarta guerra más mortífera de todos los tiempos. La Reconquista fue una serie de campañas militares que se extendieron durante casi 800 años, entre 718 y 1492, en las cuales los reinos cristianos de la península ibérica lucharon por recuperar los territorios ocupados por los moros musulmanes, quienes habían invadido y establecido el control sobre gran parte de la región desde el año 711, causando la muerte de más de 7 millones de personas a lo largo de esta extensa guerra. La Reconquista comenzó como reacción a la conquista musulmana, que rápidamente había sometido al reino visigodo, dejando apenas unos pocos bastiones cristianos en las montañas del norte. La resistencia inicial surgió en el reino de Asturias, donde se libró la batalla de Covadonga en el año 722, marcando la primera victoria cristiana. Con el paso de los siglos, reinos cristianos como León, Castilla, Aragón y Navarra expandieron gradualmente su dominio hacia el sur, haciendo retroceder el poderío musulmán. Estos reinos en ocasiones colaboraban entre sí, pero también competían, dando lugar a alianzas cambiantes y rivalidades. Varias batallas importantes marcaron la Reconquista, como la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en la que una coalición de fuerzas cristianas derrotó al califato almohade, marcando un punto de inflexión en la contienda. Para el siglo XIII, la mayor parte de la península ibérica ya había sido reconquistada, quedando únicamente el reino musulmán de Granada en el sur. La Reconquista culminó en 1492, cuando los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla capturaron Granada, poniendo fin al dominio musulmán en la península. Esta victoria no solo unificó España bajo el mando católico, sino que también sentó las bases para el ascenso de España como un imperio global. Las principales consecuencias y resultados de esta guerra fueron la caída de los estados musulmanes en Iberia, la conversión forzada de musulmanes y judíos y el establecimiento de una hegemonía católica. La Reconquista también allanó el camino para la exploración y colonización de América por parte de España, ya que el viaje de Colón ocurrió el mismo año en que cayó Granada. Y para millones de personas, esta guerra generó uno de los periodos más inseguros de la historia humana. La rebelión de An Lushan, que comenzó en el año 754 y terminó en 763, fue una revuelta catastrófica contra la dinastía Tang en China, provocada por una combinación de corrupción política, impuestos excesivos y descontento militar. Comenzó cuando An Lushan, un destacado general de ascendencia sogdiana y túrquica, lideró un levantamiento con el objetivo de derrocar al régimen Tang y establecer su propia dinastía Yan. An Lushan era un comandante favorecido, a cargo de varias regiones
operaciones militares y aprovechó el descontento dentro de la burocracia y el ejército Tang, así como la creciente lucha de poder entre él y Yang Wochong, el corrupto primer ministro. En diciembre del 755, An Lushan se autoproclamó emperador y marchó con sus fuerzas hacia el sur, capturando rápidamente la capital oriental, Luoyang, y para el 756 la capital principal, Chang'an, obligando al emperador Xuanzong a huir a Sichuan. La rebelión incluyó numerosas batallas importantes y una de las más sangrientas fue la batalla de Suiyang, que ocurrió en 757, donde los leales a los Tang se sacrificaron para frenar el avance rebelde, recurriendo al canibalismo debido a la intensidad del asedio. En 757, An Lushan fue asesinado por su hijo, lo que generó divisiones internas entre los rebeldes. La rebelión continuó bajo diferentes líderes, pero las fuerzas Tang, con la ayuda del Kanato Uigur, recuperaron el control poco a poco. En 763, tras años de guerra brutal, la rebelión fue finalmente sofocada, aunque a un costo inmenso. Se estima que entre 13 y 36 millones de personas murieron en tan solo estos 9 años, convirtiéndola en la tercera guerra más mortífera del mundo, debido a los enfrentamientos, la hambruna y el desplazamiento masivo. Aunque la dinastía Tang sobrevivió técnicamente, la rebelión destrozó su poder, la economía del imperio quedó devastada, su población gravemente reducida y la autoridad central debilitada. El control de las regiones militares pasó a manos de caudillos locales, sentando las bases para la eventual desintegración de la dinastía Tang en el siglo IX. Las cruzadas se desarrollaron entre 1095 y 1291 y fueron una serie de guerras religiosas iniciadas por la Iglesia Católica para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Comenzaron cuando el Papa Urbano II, respondiendo a una solicitud de ayuda militar del emperador bizantino Alejo I Comneno contra los turcos selyúcidas, convocó una cruzada para ayudar a los cristianos orientales y recuperar Jerusalén. El llamado de Urbano en el concilio de Clermont inspiró a decenas de miles de europeos a tomar las armas, motivados por la pasión religiosa, promesas de salvación y la oportunidad de obtener riqueza y tierras. La primera cruzada tuvo lugar entre 1096 y 1099 y fue la más exitosa. Tras una marcha agotadora por Anatolia, los cruzados capturaron Jerusalén en 1099, estableciendo varios estados cruzados, incluyendo el Reino de Jerusalén. Sin embargo, estos estados estuvieron constantemente bajo amenaza de las fuerzas musulmanas. Algunas de las batallas clave durante las cruzadas incluyen la batalla de Hattin en 1187, donde Saladino, sultán de Egipto y Siria, derrotó a los cruzados y recapturó Jerusalén, lo que dio lugar a la tercera cruzada entre 1189 y 1192. Esta cruzada, liderada por monarcas europeos como Ricardo Corazón de León de Inglaterra, fracasó en su intento de recuperar Jerusalén, aunque logró asegurar una tregua que permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Posteriormente, cruzadas como la cuarta, 1202 a 1204, se desviaron de su propósito original y terminaron provocando el saqueo de Constantinopla, lo cual debilitó gravemente al Imperio Bizantino, un aliado cristiano. La novena cruzada, entre 1271 y 1272, liderada por Eduardo I de Inglaterra, fue el último esfuerzo importante de los cruzados en Tierra Santa. En 1291, los musulmanes, bajo el mando de los mamelucos, capturaron Acre, el último bastión cruzado, lo que marcó el fin efectivo de las cruzadas. Se estima que la cifra de muertos osciló entre 1 y 9 millones de personas, incluyendo soldados y civiles. Las consecuencias a largo plazo incluyeron profundas animosidades religiosas y culturales, un aumento del comercio entre Europa y el Medio Oriente, y el debilitamiento del poder bizantino, que contribuyó a su eventual caída en 1453. Las invasiones y conquistas mongolas comenzaron en 1207 y terminaron en 1405, y fueron una serie de campañas militares dirigidas por el Imperio Mongol, el imperio más grande de la historia. Comenzaron cuando Gengis Khan unificó a las tribus mongolas bajo su gobierno y lanzó invasiones por Asia y Europa, impulsado por su ambición de conquista y las tradiciones nómadas de expansión de los mongoles. Estas campañas transformaron muchas regiones. Las primeras victorias de los mongoles comenzaron con la conquista de los Xia occidentales y la dinastía Jin en el norte de China, seguida por la invasión del Imperio Corasmio.
Estas invasiones demostraron las tácticas militares superiores de los mongoles, que incluían caballería altamente móvil y una brutal guerra psicológica. Los mongoles derrotaban ejércitos mediante movimientos rápidos y el uso de arcos compuestos, siendo conocidos por las masacres de civiles que se resistían. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, sus sucesores expandieron aún más el imperio, incluyendo a Kublai Khan, quien completó la conquista de China y fundó la dinastía Yuan en 1271. Los mongoles también lanzaron campañas en Europa del Este, Persia y el Medio Oriente, con notables derrotas infligidas a los húngaros en la batalla de Mohi en 1241 y a los polacos en el lago Nisa. Otra batalla importante fue el asedio de Bagdad en 1258, donde los mongoles, bajo el mando de Hulagu Khan, destruyeron el califato abasí, marcando el fin de la Edad de Oro del Islam. El imperio mongol declinó gradualmente debido a conflictos internos, disputas de sucesión y la resistencia de los pueblos conquistados. Para mediados del siglo XIV, territorios como China, Persia y Rusia comenzaron a recuperar su independencia. Se estima que el número de muertes ocasionadas por la conquista mongola oscila entre 20 y 60 millones, debido a la guerra, masacres y la propagación de enfermedades como la peste negra, lo que convierte a este conflicto en el segundo más letal en términos de víctimas. Otros resultados de esta guerra incluyeron la destrucción de ciudades y la difusión de intercambios culturales y tecnológicos en toda Eurasia. La conquista de Tamerlán tuvo lugar entre 1369 y 1405 y consistió en una serie de brutales campañas militares lanzadas por el caudillo centroasiático Tamerlán, quien buscaba reconstruir el imperio mongol. Sus campañas se extendieron desde Persia hasta la India, el Medio Oriente y partes de Rusia. Como estratega hábil de ascendencia túrquico-mongola, Tamerlán aspiraba a consolidarse como el sucesor de Gengis Khan, reivindicando legitimidad a través de su conexión con el imperio mongol. La conquista comenzó cuando estableció su capital en Samarcanda y se proclamó gobernante del imperio timúrida. Desde allí, lanzó invasiones para someter a las regiones fragmentadas de Asia Central, Persia y más allá. Primero tomó el control de Transoxiana y Persia, derrotando a caudillos rivales del decadente Ilkhanato. Luego dirigió su atención hacia el oeste, enfrentándose al Imperio Otomano, los mamelucos y la Horda de Oro. Entre las batallas claves se encuentra la batalla de Ankara en 1402, donde Tamerlán derrotó decisivamente al sultán otomano Bayezid I, capturándolo y retrasando la expansión otomana durante años. Sus campañas en Persia e Irak implicaron la destrucción masiva de ciudades como Isfahán, donde se estima que masacró a 70.000 personas. En la India, Tamerlán invadió el sultanato de Delhi en 1398, saqueando la ciudad y matando a 100.000 prisioneros. La muerte de Tamerlán en 1405, mientras se preparaba para invadir China, detuvo su conquista. Dejó tras de sí un imperio vasto pero inestable, que se fragmentó rápidamente, y el imperio timúrida duró solo unas pocas generaciones antes de ser absorbido por otras potencias. Sin embargo, su legado influyó en futuros imperios centroasiáticos, incluido el imperio mogol en la India, fundado por su descendiente Babur. Se estima que el número de muertos durante sus campañas oscila entre 7 y 20 millones de personas, entre civiles y soldados. Su conquista causó una inmensa destrucción, especialmente en Persia e India, pero también impulsó intercambios culturales a través de avances en arquitectura y artes durante el Renacimiento timúrida. La conquista española de México comenzó en 1519 y finalizó en 1530, siendo un evento crucial en la colonización de América y que llevó a la caída del Imperio Azteca y el establecimiento del control español sobre gran parte del actual territorio mexicano. La conquista comenzó cuando Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a la costa de México con una pequeña fuerza de unos 600 soldados. Cortés buscaba riqueza y poder y puso su mirada en el rico y poderoso imperio azteca, gobernado por Moctezuma II. La conquista se inició mediante una mezcla de diplomacia, alianzas y guerra, y Cortés rápidamente se alió con grupos indígenas que estaban oprimidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, quienes se convirtieron en aliados cruciales.
españoles. Cuando Cortés y sus hombres entraron en la capital azteca, Tenochtitlán, fueron recibidos inicialmente por Moctezuma. Sin embargo, las tensiones aumentaron, lo que condujo a la masacre en el Gran Templo y a la captura de Moctezuma por parte de los españoles. Uno de los eventos más significativos fue la Noche Triste en 1520, cuando los españoles se vieron obligados a huir de la capital tras un violento levantamiento, perdiendo a muchos de sus hombres. Cortés se reorganizó y, con la ayuda de sus aliados indígenas y la propagación de la viruela, que diezmó a la población azteca, sitió la capital en 1521. La batalla de Tenochtitlán terminó con la completa destrucción de la ciudad y la derrota de los aztecas. Las consecuencias de esta conquista fueron profundas, ya que el imperio azteca colapsó y España estableció la colonia de la Nueva España, marcando el inicio de siglos de dominio español en la región. La conquista provocó la muerte de aproximadamente 10.5 millones de personas, incluidos españoles e indígenas, muchos de ellos debido a la violencia, la viruela y otras enfermedades. Las culturas indígenas fueron fuertemente reprimidas, mientras que la influencia europea, como el catolicismo, se extendió por México. La conquista también condujo a la explotación de las poblaciones y recursos nativos, alterando fundamentalmente el paisaje social y político de América. La conquista española del Imperio Inca, que tuvo lugar entre 1533 y 1572, fue otro evento crucial en la colonización de América por parte de España. Comenzó cuando el conquistador español Francisco Pizarro y su pequeña fuerza de unos 160 hombres llegaron al corazón del Imperio Inca, aprovechando los conflictos internos y las enfermedades que ya habían debilitado al imperio. Los incas, bajo el mando de Atahualpa, estaban en medio de una guerra civil entre él y su hermano Huáscar. Pizarro aprovechó rápidamente esta situación, atrayendo a Atahualpa a una trampa en la batalla de Cajamarca y capturando al emperador inca. A pesar de pagar un enorme rescate en oro y plata, Atahualpa fue ejecutado por los españoles. La conquista comenzó oficialmente con su muerte, pero los españoles enfrentaron años de resistencia. Los conquistadores marcharon sobre Cuzco, la capital inca, y la capturaron en 1533, desmantelando efectivamente el núcleo del imperio. Sin embargo, la resistencia continuó, especialmente bajo el liderazgo del príncipe inca Manco Inca, quien lideró revueltas y formó un estado inca remanente en la región de Vilcabamba. A pesar de estos esfuerzos, los españoles eventualmente capturaron y ejecutaron a Túpac Amaru, el último emperador inca, en 1572, marcando el fin de la resistencia organizada inca. Las consecuencias fueron catastróficas para la población indígena, ya que millones de incas murieron, principalmente a causa de enfermedades como la viruela y el sarampión introducidos por los europeos, pero también por la guerra, el trabajo forzado y el hambre. Murieron 10 millones de personas en total, y la victoria española condujo al establecimiento del dominio colonial español en Perú, al saqueo de las vastas riquezas incas y a la destrucción de gran parte de la cultura y estructura social del imperio inca. También contribuyó a la expansión más amplia de la influencia española por toda Sudamérica, la conquista manchú de China, que comenzó en 1618 y terminó en 1683. Fue un punto de inflexión crítico en la historia de China, marcando la caída de la dinastía Ming y el ascenso de la dinastía Qing. La conquista fue liderada por los manchúes, un pueblo seminómada de la región al norte de la Gran Muralla, originalmente conocidos como Jurchen. Nurhaci, el líder de los manchúes, declaró la guerra a la dinastía Ming, citando agravios por sus políticas. Los manchúes se habían unido bajo Nurhaci y crearon un fuerte sistema militar basado en el sistema de banderas, lo que les permitió organizar sus fuerzas con eficiencia. Durante las siguientes décadas, los manchúes libraron una serie de campañas contra los Ming y otras facciones chinas, y en 1644, una rebelión interna dentro del imperio Ming, concretamente la rebelión de Li Zicheng, debilitó críticamente a los Ming. Tras el saqueo de Pekín por parte de las fuerzas de Li, el general Ming, Wu Sangui, se alió con los manchúes y abrió el paso de Shanghái en la Gran Muralla para permitirles entrar. Los manchúes, liderados por el príncipe Dorgon, tomaron rápidamente Pekín y el último emperador Ming, Chongchen, se quitó la vida. Los manchúes establecieron la dinastía Qing, que gobernaría China hasta 1912. Los manchúes ganaron de manera decisiva, aunque la conquista fue muy sangrienta. Se estima que alrededor de 25 millones de personas murieron en este largo conflicto debido a las batallas
batallas, masacres y hambrunas que ocurrieron. La conquista tuvo muchas consecuencias y resultados, como el establecimiento de la dinastía Qing, la integración de la cultura manchú en el gobierno chino y la estabilización de las fronteras chinas bajo el dominio Qing, que duró hasta principios del siglo XX. La Guerra de los 30 años ocurrió entre 1618 y 1648 y fue un conflicto devastador y complejo en Europa, luchado principalmente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que involucró a muchas potencias importantes. Comenzó como una guerra religiosa entre estados protestantes y católicos, pero evolucionó hacia una lucha más amplia por la dominación política en Europa. La guerra comenzó con la defenestración de Praga, cuando nobles protestantes en Bohemia, lo que hoy es la República Checa, se rebelaron contra el emperador católico del Sacro Imperio, Fernando II. La rebelión escaló hacia una guerra total a medida que otras potencias protestantes y católicas se unieron. El conflicto involucró a muchas potencias europeas, incluyendo España, Francia, Suecia y Dinamarca, cada una con sus propias ambiciones políticas y territoriales. La guerra se puede dividir en 4 fases principales: la fase bohemia, la danesa, la sueca y la francesa. Batallas significativas incluyen la Batalla de la Montaña Blanca en 1620, donde los católicos aplastaron a las fuerzas protestantes bohemias, y la Batalla de Breitenfeld en 1631, donde las fuerzas suecas, bajo el rey Gustavo Adolfo, lograron una victoria crítica para el bando protestante. La guerra terminó con la Paz de Westfalia, que redefinió el panorama político de Europa. Los tratados de paz otorgaron mayor autonomía a los estados del Sacro Imperio Romano, reconocieron la soberanía de la República Holandesa y Suiza y permitieron a los gobernantes elegir la religión de su estado. La guerra tuvo un alto costo humano, con estimaciones que van de 4 a 12 millones de personas, principalmente por violencia, hambruna y enfermedades. Regiones enteras de Alemania quedaron despobladas y la guerra devastó economías e infraestructuras. Este conflicto marcó el declive del Sacro Imperio Romano y el ascenso de Francia como potencia dominante en Europa, además de establecer un nuevo equilibrio de poder basado en la soberanía nacional y la tolerancia religiosa. La rebelión Taiping comenzó en 1850 y terminó en 1864 y tuvo lugar en China durante la dinastía Qing. Comenzó en el sur de China cuando Hong Xiuquan, un erudito frustrado que creía ser el hermano menor de Jesucristo, fundó el reino celestial de los Taiping. Predicaba una mezcla de cristianismo, sentimiento antimanchú y reformas sociales, abogando por la propiedad comunal de la tierra, la igualdad de género y el derrocamiento de la dinastía Qing. La rebelión empezó en la provincia de Guangxi cuando Hong reunió seguidores, mayoritariamente de comunidades marginadas y empobrecidas, y declaró su intención de reemplazar al gobierno Qing con una teocracia inspirada en el cristianismo. Para 1853, las fuerzas Taiping habían capturado Nankín, renombrándola como Tianjin, que significa la capital celestial, convirtiéndola en su base de operaciones. La guerra tuvo múltiples batallas a gran escala, como la tercera batalla de Nankín en 1864, donde las fuerzas Qing, con ayuda de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, finalmente retomaron la ciudad. El ejército Taiping, en su apogeo, controló gran parte del sur de China y contaba con millones de soldados, pero los conflictos internos, el liderazgo ineficaz y la falta de apoyo extranjero condujeron a su caída. La rebelión terminó cuando las fuerzas Qing, comandadas por Zheng Guofan y apoyadas por mercenarios extranjeros, así como por el ejército siempre victorioso, una fuerza china entrenada por Occidente, tomaron Nankín y aniquilaron a los seguidores de Hong Xiuquan. Hong había muerto anteriormente ese mismo año, posiblemente por enfermedad o suicidio. La rebelión fue catastrófica, con estimaciones de entre 20 y 30 millones de muertos, en su mayoría por combate, hambruna y enfermedades, convirtiéndola en la quinta guerra más mortífera de la historia. La dinastía Qing quedó gravemente debilitada y su incapacidad para mantener el control allanó el camino para futuras rebeliones internas e intervenciones extranjeras, lo que finalmente llevó a su colapso en 1912. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que transformó profundamente el siglo XX. Comenzó el 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, a manos de un nacionalista serbio en Sarajevo.
Este hecho desencadenó una cadena de alianzas. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que llevó a Alemania, Rusia, Francia y eventualmente a Reino Unido al conflicto. Estas potencias se dividieron en dos grandes coaliciones, las potencias aliadas, que incluían a Reino Unido, Francia, Rusia y más tarde Estados Unidos, y las potencias centrales, lideradas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La guerra implicó el uso de trincheras, especialmente en el frente occidental, donde ambos bandos quedaron atrapados en un estancamiento mortal durante años. Los avances tecnológicos como las ametralladoras, el gas venenoso, los tanques y los aviones hicieron que la Primera Guerra Mundial fuera extraordinariamente letal, con enormes bajas en ambos bandos. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania, agotada y enfrentando un colapso interno, aceptó un armisticio. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, el desarme y el pago de reparaciones. El tratado sembró las semillas de futuros conflictos, ya que las dificultades económicas y la humillación nacional alimentaron el ascenso de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causó entre 15 y 30 millones de muertes, muchas de ellas civiles. La guerra provocó la caída de Austria-Hungría, el Imperio Otomano, Rusia y Alemania, y también redibujó las fronteras nacionales, dando lugar a nuevas naciones. Asimismo, resultó en profundos cambios políticos y sociales, como la revolución bolchevique en Rusia y el establecimiento posterior de la Sociedad de Naciones, en un intento por evitar futuros conflictos globales. La Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1923, fue un conflicto multifaccional, no solo como resultado de la guerra, sino también como consecuencia directa de la Revolución Rusa de 1917 y del colapso del Imperio ruso. La guerra fue principalmente entre el Ejército Rojo, compuesto por comunistas bolcheviques liderados por Vladimir Lenin, y el Ejército Blanco, una coalición variada de monárquicos, conservadores y socialistas antibolcheviques. También participaron numerosos otros grupos, incluidas potencias extranjeras, nacionalistas y anarquistas. La guerra civil comenzó tras la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y tomaron el control de Petrogrado. Los bolcheviques buscaban consolidar su poder, pero se enfrentaron a la oposición de diversos grupos políticos y militares que rechazaban su radical agenda socialista y la disolución de la Asamblea Constituyente. Batallas clave incluyeron la batalla de Tsaritsyn, donde el Ejército Rojo, liderado por Joseph Stalin, defendió una ciudad estratégica a orillas del río Volga, y la campaña siberiana, en la que las fuerzas blancas, bajo el mando del almirante Kolchak, fracasaron en su intento de tomar el control del centro de Rusia. Los frentes del este y del sur fueron particularmente intensos, con líneas de control que cambiaban constantemente y combates brutales. Potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos intervinieron brindando apoyo a los blancos, pero sin un efecto decisivo. Para 1921, el Ejército Rojo había ganado ventaja, en parte gracias a su superior organización y al liderazgo estratégico de León Trotsky. La guerra terminó oficialmente con la victoria del Ejército Rojo y el establecimiento de la Unión Soviética en 1922. Las consecuencias fueron devastadoras, con entre 7 y 12 millones de muertos, en su mayoría civiles, debido a los combates, la hambruna y las enfermedades. Aunque los bolcheviques salieron victoriosos, el país quedó en ruinas. La guerra civil consolidó la naturaleza autoritaria del nuevo Estado soviético y moldeó el futuro de la política rusa bajo el régimen comunista. La Guerra Civil China tuvo lugar entre 1927 y 1949 y fue un conflicto entre el Partido Nacionalista Chino, también conocido como el KMT, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China, o PCCH, liderado por Mao Zedong, por el control del país. Las diferencias ideológicas entre ambos partidos surgieron tras la caída de la dinastía Qing en 1912 y se intensificaron después de la Expedición del Norte de 1926, una campaña militar del KMT para unificar China.
El conflicto comenzó formalmente en 1927 con la masacre de Shanghái, cuando Chiang Kai-shek se volvió contra los comunistas, lo que desencadenó una violenta ruptura entre ambas facciones. Durante la siguiente década, el KMT y los comunistas se enfrentaron en múltiples ocasiones, pero la guerra civil se interrumpió temporalmente por la necesidad de unirse frente a la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 y 1945. Durante ese periodo, los comunistas fortalecieron su posición mediante la guerra de guerrillas y expandieron su base de apoyo en el campo, mientras que el poder del KMT se debilitaba por la corrupción y las grandes pérdidas humanas. Tras la derrota de Japón en 1945, la guerra civil se reanudó. Batallas clave incluyen la batalla de Huaihai en 1948, donde las fuerzas comunistas vencieron al KMT, y la batalla de Pingjin, también ese año, que llevó a la caída de Pekín. Los comunistas, con un mayor apoyo popular entre los campesinos y una estrategia militar superior, fueron ganando terreno. La guerra civil terminó en 1949, cuando el PCCH capturó Nankín, la capital del KMT, y Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China el 1 de octubre. Chiang Kai-shek y los remanentes del KMT huyeron a Taiwán, donde establecieron un gobierno en el exilio. Las consecuencias de esta guerra fueron profundas. El PCCH se consolidó en el poder en China continental, mientras que Taiwán permaneció bajo el control del KMT, creando una división política que persiste hasta hoy. Se estima que murieron entre 4 y 9 millones de personas, entre combatientes y civiles, debido a los enfrentamientos, la hambruna y las masacres. La guerra dejó a China completamente devastada, pero también allanó el camino para que el país emergiera como una potencia global. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue el conflicto más mortífero y extendido en la historia de la humanidad. Comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, invadió Polonia, lo que llevó a Reino Unido y Francia a declararle la guerra a Alemania. El conflicto enfrentó a las potencias aliadas, lideradas por Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y otros, contra las potencias del eje, encabezadas por Alemania, Italia y Japón. Las causas incluyeron problemas sin resolver de la Primera Guerra Mundial, la expansión agresiva del eje y choques ideológicos entre fascismo, comunismo y democracia. Entre las batallas más importantes se encuentran la Batalla de Inglaterra en 1940, donde la Real Fuerza Aérea Británica logró frenar una invasión alemana, la Batalla de Stalingrado en 1942. Punto de inflexión en el frente oriental, donde las fuerzas soviéticas derrotaron a los alemanes, y la invasión de Normandía en 1944, conocida como el Día D, donde los aliados lanzaron una ofensiva exitosa sobre la Francia ocupada por los nazis. En el Pacífico, Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. El conflicto en Europa finalizó con la rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945, tras la captura de Berlín por los soviéticos y la muerte de Hitler. En el Pacífico, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, luego de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque las potencias aliadas ganaron la guerra, el precio fue altísimo. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron, incluyendo civiles, soldados y víctimas del Holocausto. La guerra transformó las estructuras de poder globales, dando paso al ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el inicio de la Guerra Fría y la creación de las Naciones Unidas para promover la paz internacional. También marcó el comienzo de la descolonización de Asia y África y generó profundos cambios geopolíticos en todo el mundo. Muchas gracias por ver este video. Si aprendiste algo nuevo, no olvides dejar un like, comentar aquí abajo tus opiniones sobre alguna de las guerras que mencioné y dime si te gustaría una segunda parte o más contenido como este. Gracias nuevamente y hasta pronto.